Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación esta tarde para la tarea. Para iniciar nuestra actividad en el día de hoy, le vamos a pedir el favor a Gabriela que si nos hace la oración de inicio. Bueno, buenas tardes para todos. Nos vamos a disponer para hacer la oración de inicio, por favor. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias por la salud, por la comida, Señor. Señor, gracias porque nos has dado la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque el día de hoy Juan Camilo nos va a dar la conferencia. Señor, te pido que ilumines a Juan Camilo, que lo envuelvas en sabiduría e inteligencia. Y Señor, unificamos nuestro pensamiento por aquellas personas que están en Ucrania. Señor, te pido que las fortalezcas y las cuides. Que así sea. Que así sea. Bueno, entonces en la tarde de hoy tenemos como invitado a Juan Camilo Aguilera González, químico de profesión, espírita desde hace 15 años, trabajador del Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís en Barranquilla, director del Departamento de Divulgación en la misma institución, veedor de la Federación Espírita del Atlántico, miembro del Departamento de Divulgación de la Confederación Espírita Colombiana. El tema en la tarde de hoy, Jesús y Kardec, una propuesta para la construcción de la espiritualidad legítima. Le damos la palabra a Juan Camilo. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto.
Perfecto. Voy a proceder a compartir la pantalla. Voy a colocar acá, en un segundo, quito acá la imagen. ¿Ahí se ve todo bien? Sí, perfecto, Juan Camilo, está todo bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que más allá que me dan a mí, realmente nos dan a nuestra institución Clara de Asís. Es un gran compromiso, una gran responsabilidad que tenemos y vamos a honrarla trayendo esta conferencia tan especial que se llama Jesús y Kardec, una propuesta para la construcción de la espiritualidad legítima. ¿Sí? En este mundo, en estos tiempos de caos, de cambio, donde sentimos con más claridad que nunca la transición planetaria, cómo nos está afectando de frente, es importante realmente poder ser cada vez más de una conciencia de espiritualidad, pero que esta sea integral. Y la que consideramos es la visión más integral que se le puede ofrecer al hombre, a la humanidad, la brinda la doctrina espírita. Y lo decimos sin ningún tipo de pretensión, lo decimos, no lo decimos tampoco demeritando otras corrientes, creencias, doctrinas, religiones, sino lo decimos precisamente porque el espiritismo no nos coloca barreras, no nos coloca, nos aleja de lo místico, de lo maravilloso, lo sobrenatural, y nos lleva realmente al marco real de dónde nos encontramos, pero por sobre todo nos explica hacia dónde nos dirigimos y qué nos aguarda, ¿no? Entonces, hecho esta contextualización, realmente, como les estaba diciendo, la espiritualidad, el concepto de espiritualidad que desarrollaremos en la tarde de hoy, en este lapso de tiempo que tenemos acá, lo haremos según lo que dice la doctrina espírita. Es decir, que durante esta charla buscaré apegarme 100% a los conceptos doctrinarios que desarrolló el maestro Kardec, el espíritu de verdad, y todos los espíritus que ayudaron a conformar la obra espírita. Y dejaré de un lado mis opiniones personales, mis conceptos, mis ideas, porque realmente lo que queremos presentar aquí es con el mayor grado absoluto de claridad del mensaje que nos ofrece la doctrina de los espíritus, el espiritismo. ¿Sí? Entonces, esta claridad la hacemos porque muchas personas cuando se les habla de la espiritualidad, muchas veces asociamos esto, la espiritualidad, a técnicas, a mantras, a reprogramaciones mentales, al manejo, descubrimiento de las energías, al descubrimiento íntimo, búsqueda del nirvana o a la autoiluminación. Todas estas técnicas o corrientes se presentan a lo largo del mundo independiente de la religión o concepción que nosotros tengamos. Sin embargo, todas ellas desarrollan unos puntos muy específicos de la espiritualidad. Y es por ello que nosotros queremos presentarlo de una manera macro, a la luz de la doctrina espírita. Sin embargo, el primer reto en el que nos encontramos es que el sistema de valores de la sociedad moderna, la sociedad en la que nosotros nos encontramos, están en un conflicto para poder alcanzar esa espiritualidad que todos anhelamos, que todos buscamos y que todos estamos intentando construir. ¿Por qué? Porque esta sociedad moderna alimenta, estimula y busca siempre enaltecer el egoísmo, lo que Juana de Ángeles llama el yoísmo. ¿Sí? Primero mis necesidades, primero mi felicidad, primero mis derechos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y después empezamos a ver el resto. Es lo que nos estimula y nos bombardea esta sociedad por todos los medios posibles, incluso en las instituciones de formación. ¿Sí? Siempre se busca y se estimula el yo. Otra cosa importante es que tenemos que tener en cuenta que todos nosotros, si bien tenemos virtudes, si bien tenemos cosas muy buenas para dar, también tenemos ciertas tendencias que están allí presentes, latentes en nosotros y que se convierten en tentaciones que nos pueden llevar a los escollos durante nuestra reencarnación. De hecho, el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, en este libro maravilloso que se llama Senderos de Liberación, tiene un capítulo dedicado a algo que se llama Los genios de las tinieblas, donde hablaba la estrategia que tiene el mundo espiritual inferior
para atacar a las personas que nos encontramos en este momento reencarnadas aquí en el plano material. Porque ellos tienen claramente que hay 4 grandes renglones en nuestras vidas que manejamos con mucho desequilibrio y que pueden constituir, unido a ese orgullo, a ese egoísmo, nuestro declive y poder perder esta oportunidad reencarnatoria. Aquí Manuel Filomena Miranda nos menciona que son 4 grandes escollos a los que estamos sometidos, que estamos en constante tentación de poder caer o desviarnos. Cuando nos habla del sexo, porque el sexo no es malo, ¿sí? El problema es el desequilibrio que nosotros asociamos al sexo desenfrenado, enardecido, promiscuo, ¿sí? Aquí no estamos hablando de ninguna tendencia sexual, estamos hablando es del desequilibrio interno que hay en nosotros y que a través del sexo podemos tener una caída moral y fracasar en nuestra actual reencarnación. También el narcisismo, muy asociado al yoísmo, ¿no? A querer siempre estar de la mejor manera, mejor presentados, a ese culto, autoculto que muchas personas se rinden a sí mismas, ¿no? También nos habla del poder y lo estamos viviendo en este momento en nuestro país y lo estamos viendo en el mundo. El poder a toda costa, los intereses que hay en el mundo y que si tiene que morir gente, que muera. Pero aquí lo que están viendo son pulsos de poderes y vemos cómo grandes líderes mundiales arrastran a toda la sociedad a este desequilibrio del manejo del poder. También vemos entonces que nos volvemos presos del dinero, nos volvemos esclavos buscando tener dinero, ¿sí? Muchas veces nuestra vida se dedica o se centraliza totalmente a la obtención del dinero, ya no del bienestar, que es un derecho legítimo, sino a que tenemos que tener más y más. Y vemos cómo muchas personas con muchos talentos se han desviado y su obsesión es tener cada vez más y más y más dinero. Volviendo a recordar que el dinero no es malo, es el uso que damos, el mal uso que damos por nuestras malas tendencias a este aspecto. Entonces vemos que son muchas las situaciones que nos rodean y esto sujeto a nuestras propias inclinaciones pueden determinar el curso de nuestra actual reencarnación y de nuestro porvenir como espíritus inmortales. Por ello es que el maestro Kardec, en la obra cumbre o estructura o columna vertical de la doctrina espírita, que es el libro de los espíritus, en su tercer principio rector doctrinario, que se llama perfección moral, las leyes morales, tiene un capítulo o un núcleo temático que se llama la perfección moral. Y en esa perfección moral hay un subnúcleo temático dedicado al egoísmo. De hecho, se llama así, acerca del egoísmo. Y en el diálogo 917 que tiene el maestro Kardec con los espíritus superiores guías de la humanidad, ellos le aclaraban al maestro Kardec que de todas las imperfecciones que tenemos nosotros, los hombres que habitamos este planeta, la más difícil de desarraigar es el egoísmo. Y nos dice que, como lo estamos presentando y contextualizando, que es todo lo que se presenta actualmente en nuestro mundo contribuye a mantener esa dicha influencia, ¿no? Entonces nos dice que las instituciones, que las mismas leyes, que la educación que se nos imparte estimula el egoísmo, ¿sí? Porque siempre se está buscando quién es el mejor de la clase, quién es la mejor corte. En los colegios, ¿cuál es el mejor curso? ¿El A, el B o el C? ¿Sí? ¿Cuál es la mejor promoción? ¿Cuál es el mejor profesor? ¿Cuál es el mejor deportista? Etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, nos dice que el egoísmo, nos indican los espíritus superiores, el egoísmo habrá de debilitarse en la misma medida que la vida moral prevalezca sobre la vida material. Y que es allí donde el espiritismo, bien entendido a través de la comprensión de esos principios rectores doctrinarios que presenta la doctrina espírita, contribuirán a que haya un desarrollo realmente de lo que se espera, del desarrollo de la humanidad en lo que respecta al progreso. Y recordemos que en el progreso, según el espiritismo, nos habla que consta de 2 grandes columnas vertebrales, que es el progreso moral y el progreso intelectual.
entendiendo que el progreso intelectual no es que nos volvamos mejores en matemáticas, en español, en filosofía, sino que cada vez que adquirimos nuevas experiencias de vida y sabemos llevarlas acorde a las leyes divinas, nos volvemos más inteligentes para sortear los nuevos retos que se presentan en nuestra existencia. Entonces vemos cómo nos presentan los espíritus superiores, cuál es la gran llaga que afronta la humanidad, pero también nos presentan que el espiritismo es una herramienta. Por ello, el espiritismo se denomina el consolador prometido por el Maestro Jesús y no el solucionador, porque muchas veces pensamos que al hacernos espíritas y comprender estas verdades, nuestros problemas se van a solucionar y no es así. Realmente ahora tenemos las herramientas para que cuando tengamos que ser pacientes, lo seamos. Cuando tengamos que resignarnos, también lo hagamos. Cuando tengamos que ser obedientes, como siempre debe ser, a las leyes de Dios, sigamos sus preceptos sin desesperarnos, sin murmurar y teniendo la plena certeza, porque entendemos y comprendemos que todo lo que sucede es para nuestro bien. Ahora bien, repitiendo acá, voy a traer un mapa de lo que vamos a enmarcar y sobre este mapa tener mucha claridad, porque si lo tenemos siempre muy presente, comprenderemos realmente cómo construir una espiritualidad legítima. El punto de partida es recordar que hay un creador, que es Dios, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, y que nosotros, los espíritus con E mayúscula, como lo dice la pregunta 76, los seres inteligentes de la creación que poblamos este mundo y todo el universo, somos sus creaciones, somos sus criaturas, ¿sí? La concepción del espiritismo nos indica que Dios fue el creador, pero de allí en adelante nada se ha mantenido estático. El progreso es incesante, todo va avanzando y la creación hasta el día de hoy se mantiene y se mantendrá por toda la eternidad. Asimismo, nos dicen y aprendemos a través del espiritismo que nuestra naturaleza, al ser espiritual, nos da una inmortalidad. Somos espíritus inmortales. El cuerpo que tú y yo tenemos en este momento, en algún momento dejará de existir. Llegará la desencarnación, la muerte del cuerpo físico, pero nosotros como espíritus sobreviviremos, porque hay una de las leyes que está relacionada directamente con el progreso, que es la pluralidad de existencias o la reencarnación. El cuerpo es una vestidura que debemos honrar, respetar y cuidar, pero esa vestidura se acaba. Cada encarnación tiene un propósito y en ese propósito nosotros atravesamos todo tipo de situaciones que contribuyen a nuestro progreso, todo lo que sucede. Incluso si tenemos una experiencia llena de privaciones físicas, materiales e incluso carencias cognitivas, mentales, constituyen un progreso. Por ello el espiritismo siempre defiende el derecho de la vida bajo todas las concepciones. No hay una sola excusa que se pueda presentar para que el espiritismo no defienda el derecho a la vida. Finalmente, nos dicen que todos nosotros tenemos un libre albedrío. Dios nos da el libre albedrío cuando nos crea. ¿Sí? Cuando nosotros realmente desarrollamos nuestra individualidad, tenemos ese libre albedrío. Y de esta manera es nuestra responsabilidad todos nuestros actos, nuestras acciones y nuestras omisiones son nuestra responsabilidad y no de Dios, ni de nuestros padres, ni de nuestros vecinos, ni del Señor que se nos cruzó en la calle y nos cerró y casi nos hace estrellar. Realmente todo lo que sucede en nuestra vida es nuestra responsabilidad. Por ello es importante que nosotros conozcamos, comprendamos y sobre todo vivamos las leyes morales. Leyes morales que se presentan claramente en la doctrina espírita, como se los mencionaba en el tercer principio rector doctrinario, el libro de los espíritus, capítulo denominado de leyes morales, y que es ampliado en la tercera obra de la codificación, el Evangelio según el espiritismo. Y finalmente, teniendo todos estos elementos presentes en todos los instantes de la vida, podremos trabajar en la construcción de nuestro porvenir. Bueno, teniendo muy en clara esta diapositiva y este marco general
de pensamiento que es sobre el cual nos vamos a mover durante la charla, proseguiremos a decir que nosotros actualmente, como nos encontramos, tenemos muchas conquistas que muchas veces minimizamos, que muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de que hemos logrado grandes cosas en nuestras vidas a pesar de todos los defectos e incluso compromisos con las leyes divinas que podamos tener. En este momento nosotros tenemos algo muy importante y es que ya como espíritas hemos desarraigado de nuestro corazón esos deseos de odio, de venganza, de rencores, deseos muy inferiores que no son propios de los cristianos ni de los espíritas. Y eso es una gran conquista, porque hay personas que por más que lo deseen, los carcome el odio hacia otros. Y vivir con odio es un veneno para el alma. Lo indican todos los espíritus del Consolador. Solamente analízalo por ahí. No estamos hablando de situaciones materiales, que dónde vivo, que si tengo cargo, que si soy profesional, que si soy analfabeta, no estamos, que si soy paralítico, que si soy ciego, que si carezco de algún sentido. No, estamos hablando del aspecto moral, porque todo lo demás es circunstancial, ¿sí? Y transitorio. Ahora bien, vámonos al plano en el que estamos en este momento, y es el concepto de la felicidad, ¿sí? En un mundo donde prima el materialismo. Entonces, para muchas personas, la felicidad es poder que llegue el viernes para, como se dice entre comillas, podernos tomar unos traguitos, para poder fumar desenfrenadamente, para ir a rumbear y pasar un fin de semana maravilloso. Esperar a llegar a las vacaciones y darme ese lujo que tanto merezco y poder gastarme lo que tengo y no lo que no tengo, porque para eso trabajo, ¿sí? Muchas veces es lo que se nos estimula, lo que se nos enseña y lo que nosotros mismos nos engañamos repitiéndonos, diciendo que tenemos ese derecho, ¿sí? Pero entonces todas estas aspiraciones, que no necesariamente deben ser malas, están llevando a un concepto materialista, del aquí, de la ahora, de experimentar sensaciones, ¿sí? Y acerca de eso, el maestro Kardec nos habla en el segundo libro de la codificación espírita, que constituye el espiritismo experimental, llamado el libro de los médiums. Nos dice el maestro Kardec en las nociones preliminares, que es la primera parte de esta obra, cuando nos habla acerca del método. Y nos dice que cómo se hace para que un materialista admita que hay seres que viven fuera del mundo material. Si el mismo materialista considera que él es solo materia, y al considerar que es solo materia justifica sus actos, porque considera que tiene una vida, que la vida es para disfrutar y que no tiene por qué cohibirse ni preocuparse por nadie más, porque lo que él merece tiene un solo instante para hacerlo. De esta manera el maestro Kardec nos dice cómo se podrá creer en la existencia de espíritus alrededor suyo de la persona con concepción materialista cuando no cree él mismo que tiene un espíritu dentro de sí. Y finalmente dice que en vano se acumularán ante sus ojos las pruebas más palpables. El materialista las rechazará todas, dado que no admite ese principio, el principio de un ser espiritual. De esta manera, el maestro Kardec y los espíritus superiores plantean cómo hacer reflexionar a las personas y que su conciencia se expanda más allá de la materia. Y plantea un método, pero más que un método, una enseñanza metódica que debe ir partiendo de lo conocido hacia lo desconocido. De esta manera, para el materialista, lo conocido es la materia. Y los espíritus le recomiendan al maestro Kardec que hay que repartir de la materia para tratar de convencerlo, mediante la observación de la materia, que existe algo y que ese algo escapa de las leyes de la materia. Para hacerlo más sencillo, los espíritus les dicen que en una palabra, para concretarlo, antes de nosotros pretender que alguien se vuelva espírita siendo materialista, hay que tratar de serlo primero espiritualista. Es decir, que la persona comprenda, el individuo acepte a través no de la imposición, sino del raciocinio y la organización de las ideas de esta enseñanza metódica, que hay algo más de la materia y que vale la pena vivir
y que vale la pena esforzarse porque hay algo más que nos espera después de esas experiencias y sensaciones materiales. Es una enseñanza maravillosa que los espíritus superiores y el maestro Kardec nos dejan y nos guían de cómo proceder cada vez que nosotros divulgamos, porque el divulgador no es el que se para en este caso como yo a presentar unos argumentos, una charla. Todos nosotros somos divulgadores del espiritismo con nuestros actos, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser en la vida íntima y en la vida pública, ¿sí? Y todas las personas que consideran que están allí alrededor nuestro, así nosotros no seamos conscientes, nos observan y están esperando a que nosotros trastabillemos para decir, y no que usted es espírita, y no que usted cree en la inmortalidad, y no que usted cree en el bien, y no que usted cree en Dios, y están esperando en qué momento nos enredamos para criticar, para señalarlos. Pero eso no importa, porque todo hace parte del progreso y nuestras caídas van a llegar, pero hacen parte del progreso. Lo importante es no perder este norte en el cual nos encontramos, porque aquel que nos critica también está esperando a que nos caigamos, pero la lección realmente se va a dar cuando nos podamos levantar amparados en las mismas enseñanzas espíritas. Entonces, viene ahora sí el concepto de la felicidad y del progreso, pero ahora sí, según las enseñanzas de la doctrina espírita. Para ello, lo primero que iremos a remitirnos es cuando nos habla el maestro Kardec en el cuarto principio rector doctrinario del libro de los espíritus, que se llaman Esperanzas y Consuelos. Y en su primera parte, su primer núcleo temático, nos habla de las penas y los goces terrenales, ¿sí? Y en ese subnúcleo temático habla concretamente de la felicidad y de las desdichas relativas. Vean qué interesante, felicidad y desdicha relativa. Y concretamente en el diálogo 920, el maestro Kardec le preguntaba a los espíritus guías de la humanidad, ¿el hombre puede gozar en la tierra de una felicidad completa? ¿Podemos ser felices, no un momento, sino completamente experimentar la felicidad? Y la respuesta de los espíritus superiores era que no. Aquí en la tierra no es posible gozar de una felicidad completa, puesto que en nuestro estado actual espiritual, la vida nos ha sido dada como una prueba o una expiación. Recordemos que el planeta Tierra es un planeta de pruebas y expiaciones. Y aquí estamos viviendo pruebas y expiaciones íntimas, personales, pero también colectivas. ¿Sí? Lo estamos experimentando en este momento, en una pandemia, abortas de guerras que afectan a todo el mundo, crisis económicas, crisis financieras, crisis ambientales, ¿sí? Crisis morales. Vemos cómo se está dando esto, ¿no? Y aparte de eso, los espíritus nos dicen, no obstante, depende de él, o sea, de cada uno de nosotros, aliviar sus males y ser en la tierra tan feliz como le sea posible. Vean que nos dicen en la tierra, porque otro gran principio importante es que hay pluralidad de mundos habitados. Aquí en la tierra nos depende a nosotros aliviar nuestros propios males, lo que podemos controlar, porque tú no puedes cambiar a nadie, no vas a cambiar definitivamente el mundo, así influyas. Pero sí puedes empezar por tu propio cambio y podrás ser feliz tanto como te sea posible. Es la premisa que nos están dejando los espíritus, nos dejan esa puerta abierta. Y vamos a ver cómo para poder ser felices debemos dejar atrás muchos hábitos que hoy pensamos que nos traen bien, pero que realmente nos hacen daño, nos hacen mal. Entonces, continuando con este hilo conductor que estamos presentando, los espíritus superiores, continuando en este mismo subnúcleo temático de la felicidad y desdichas relativas, le indicaban al maestro Kardec que el hombre será feliz en la tierra cuando la humanidad se haya transformado. Entonces vemos algo muy importante. El cambio empieza por ti, empieza por mí, pero es una decisión personal. Nosotros, muchas personas han escuchado grandes motivadores. En la doctrina espírita tenemos grandes referentes, como lo fue Francisco Cándido Javier, Chico Javier, como lo es Divaldo Pereira Franco, como lo es tantos dirigentes
y expositores espíritas que realmente cuando los escuchamos y los vemos con tanta claridad y con tanta luz, nos inspiramos y queremos ser mejores. Pero una vez su influencia vibracional se aleja de nosotros, nos damos cuenta que era su propia luz la que irradiaba. Nos corresponde a nosotros desarrollar nuestra propia luz para poder experimentar esa misma felicidad que cuando estamos con ellos. Pero si empezamos haciendo cada uno ese trabajo íntimo, personal, llegará un momento donde se replique a todas las partes y cuando nos demos cuenta realmente la humanidad se habrá transformado. Entonces vemos que es un trabajo individual, pero a la vez colectivo. Sí, respetando el libre albedrío de los demás, pero trabajando en nuestra reforma íntima personal. Ahora bien, los espíritus superiores también le agregan al maestro Kardec que es el hombre, nosotros, la humanidad, los artífices de nuestra propia desdicha, porque nos dice que si pusiéramos la práctica de la ley de Dios por encima de todas las cosas, nos evitaríamos muchos males y nos procuraríamos felicidad. Entonces, nuestros actos, desde actos muy pequeños, desde actos que parecieran insignificantes, constituyen muchas veces nuestra desdicha. Cuando no somos previsivos, no solamente con el manejo o la administración de las cosas que se nos han dado, sino de nuestro propio cuerpo, de nuestros pensamientos, de nuestros hábitos. Más adelante, lo que realmente estamos cosechando es desdicha para nosotros. Bueno, entonces, ¿cuál es el camino? Los mismos espíritus también nos lo dan y en este caso el maestro Kardec nos lo da cuando hace la aclaración de la pregunta 921, que es la que venimos desarrollando en estos instantes de la charla. Cuando el maestro Kardec nos dice que el hombre que está perfectamente compenetrado de su destino futuro, solo ve en la vida corporal una estación temporaria. Entonces vemos realmente la clave. Muchas personas están trabajando para ver cómo prolongan su vida en la Tierra. Todavía se está buscando cómo hacemos para perpetuarnos. Se busca a través de la criogenia, se busca a través de pastillas milagrosas, se buscan tratamientos para que no envejezcamos, pero realmente lo que se está tratando es de retrasar unos efectos naturales biológicos del cuerpo humano. Y realmente lo que nosotros debemos estar enfocados es en nuestro destino futuro una vez llegue el momento de partir de la actual encarnación. Por ello, el espírita realmente sí comprende, debe perder el miedo a la muerte. Realmente lo que nos debe preocupar es si el tiempo nos va a alcanzar, porque no sabemos en qué momento se acaba nuestro reloj interior. Tenemos es que ver realmente con el tiempo que tenemos si alcanzamos a cumplir esas misiones íntimas que cada uno de nosotros tiene y que sabemos está allí esa misión. No necesariamente es salvar al mundo, no necesariamente es un descubrimiento que revolucione la historia de la humanidad. Son los compromisos que tenemos con nuestros seres queridos que están al lado. Cuando tienes conflicto con tus hijos, cuando tienes conflictos con las personas con las que realmente te estás relacionando, cuando tienes problemáticas que te impiden ser feliz, allí está tu misión. Porque recordemos que si realmente Dios es justo, bueno, y es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, tú estás en el lugar indicado, con las personas indicadas, en la situación más apta para tu desarrollo y tu progreso. Y ese es el enfoque que debemos dar, ¿no? No preguntar por qué estoy viviendo esto, mirando hacia el cielo y cuestionando y murmurando, sino realmente pensando, ¿qué espera Dios de mí en esta situación? Y a través de esa reflexión íntima, personal, sacar el mayor provecho a las pruebas o expiaciones que estamos necesariamente afrontando. Entonces, nos dan las herramientas. ¿Por qué? Porque los espíritas debemos recordar y debemos instruir a las demás personas que realmente el alma es un espíritu encarnado. Nos lo enseñan los espíritus superiores. Y nos dicen que el alma, antes de unirse al cuerpo, era un espíritu. De esta forma, las almas y los espíritus son lo mismo. Y las almas no son sino espíritus. Qué interesante esta enseñanza que nos dan los espíritus en el segundo principio rector doctrinario del libro de los espíritus que llama Mundo Espírita o de los Espíritus, donde en esas preguntas 134, la 134A y la 134B, nos hacen este juego, ¿no?
para que realmente se acabe este juego de palabras, me refiero, no un juego, sino este juego de palabras, para que realmente se acabe esa visión de maravilloso y sobrenatural, de pensar que los espíritus son demonios, que son creaciones diabólicas, cuando realmente lo que tenemos que entender es que los hombres y los espíritus solo lo que hace cambia, lo que realmente nos diferencia es el estado en que nos encontramos, pero somos los mismos, tanto los elevados como los inferiores. Y cuando, a medida que nosotros eduquemos, comprendamos y divulguemos esta verdad, se crearán muchos mitos, muchas afirmaciones inexactas que desvirtúan realmente el propósito o el trasfondo de la doctrina espírita. Porque realmente muchas personas piensan que es que el espiritismo es comunicarse con espíritus o que es una situación demoníaca, como muchas corrientes lo han tratado de demostrar, ¿sí? Entonces, siguiendo adelante, llegamos a este punto tan interesante y tan importante en la charla, cuando el maestro Kardec nos señala en el diálogo 799 del libro de los espíritus una pregunta trascendental, que es ¿de qué modo el espiritismo contribuye al progreso? Este es un punto importante porque nos está hablando de cuál es la aplicación, cuál es la consecuencia del espiritismo bien aplicado a nuestras vidas y para la transformación de la humanidad. Y los espíritus superiores le indican al maestro Kardec que esta forma de contribuir al progreso de la doctrina espírita se presenta porque debemos destruir, no nos dice combatir. Al espiritismo le compete destruir al materialismo, que es una de las plagas de la sociedad. Y dice que el espiritismo contribuye a que los hombres comprenden dónde debe residir su verdadero interés. Y cuando nos hablan, hago un paréntesis acá en la respuesta, perdón, de la destrucción del materialismo, no es a través de la fuerza, no es a través de la imposición, no es a través de las malas formas, es a través de nuestra reforma, lo que venimos hablando. Continuando con la respuesta a los espíritus superiores, dicen que realmente la vida futura, desde la óptica espírita, ya no es una incertidumbre, no es una duda. Los espiritistas tenemos la claridad, las herramientas filosóficas y científicas para demostrar que la vida futura, que la preexistencia, la existencia del espíritu después de la desencarnación es un hecho. ¿Sí? Y que de esta manera los hombres podrán comprender mejor y garantizar su porvenir a través de su presente. Recuerda que tú hoy estás construyendo tu porvenir. Entonces, si en este momento eres presa de un vicio de forma o un vicio moral, hoy tienes que empezar a trabajar para combatir ese vicio. ¿Sí? Y recordemos que el esfuerzo real, sincero, que hagamos para combatir esa mala tendencia y esas malas inclinaciones son las que realmente nos convierten en espíritas. Los espíritas todos tenemos defectos, sobre todo mi gran amigo German Jr. que está aquí escuchándonos en este momento. Todos tenemos defectos que tenemos que corregir, que tenemos que sacar adelante, que tenemos que trabajar. Sin embargo, lo que nos constituye en espíritas es ese esfuerzo que hacemos para corregirnos. Y es lo que nos están diciendo aquí los espíritus superiores. Y cerrando con la idea, nos dice que otro trabajo importantísimo de la doctrina espírita y que nos compete a cada uno de nosotros es destruir los prejuicios sectarios, los prejuicios de castas, de colores. Porque el espiritismo nos enseña que entre los hombres debe haber una gran solidaridad, que debe unirnos como hermanos. De esta manera, el concepto de la guerra que estamos viviendo en este momento, no solo lo que está pasando en Europa, sino lo que está pasando aquí en nuestro propio país, se debe acabar. Por eso vemos lo absurdo que es que unas personas se enfrenten e incluso lleguen a matarse por defender la camiseta de un equipo en cualquier deporte que haya. Que las familias se separen porque unos apoyan políticamente a aquel y otros a otra persona. Vemos que es absurdo, porque todo esto son prejuicios sectarios. El espírita debe combatir todas estas situaciones, desde las más pequeñas
hasta las más grandes, de las que estén a nuestro alcance. Entonces, siguiendo con esta claridad, vamos a seguir con este mapa de idea, reconstruir este mapa de idea que estamos llevando hasta el momento para no perdernos en medio de tanta información que estamos trayendo. Lo primero, está totalmente claro que somos espíritus inmortales. Lo segundo, que nosotros aquí en este momento somos pasajeros terrenales. ¿Sí? Somos pasajeros terrenales. No busquemos, perdón, arraigarnos aquí en el planeta, en la vida, a arraigarnos a situaciones, a cosas, a pertenencias, a personas, porque los apegos a las personas también impiden nuestro crecimiento. Es importante el conocimiento de las leyes divinas, pero sobre todo a través del conocimiento y la comprensión de esas leyes divinas, que exista una reeducación moral, que es la que presenta la doctrina espírita, para que de esta manera esa educación moral no sea únicamente postulados filosóficos que presente uno u otra persona muy ilustrada, sino que realmente a través de la enseñanza de los espíritus, por eso hablamos según el espiritismo, podamos encontrar, libre de todo personalismo, las herramientas que nos pueden contribuir al progreso y a la construcción de nuestra espiritualidad y nuestra felicidad, porque de esta manera desarrollamos una conciencia, como lo señalo aquí, de espiritualidad, una conciencia integral. Entonces llegamos a este punto de la charla, donde hablamos que hay que hacer una distinción, porque es la distinción entre la personalidad y la individualidad, porque realmente nosotros tendemos a definirnos con la personalidad que tenemos actualmente y con las características que tenemos actualmente. Y muchas veces nos justificamos, es que yo soy así, es que Dios me hizo así, es que mi familia se caracteriza por eso. Y el espiritismo nos lleva a ampliar y a comprender que somos seres más complejos y que tenemos la capacidad de sobreponernos a nuestra propia personalidad. Juana de Ángelis, en una obra maravillosa denominada El Ser Consciente, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, nos habla del ser y la persona, y concretamente de la personalidad. Y nos dice que la personalidad, lo diré textualmente, es transitoria. La personalidad es transitoria y señala etapas reencarnacionistas. Ojo con eso, solamente son etapas definitorias de experiencias en los sexos, en la cultura, en la inteligencia, en el arte y en el relacionamiento interpersonal. Es decir, que hoy por hoy yo soy ingeniero químico. Habrán algunos de ustedes que serán abogados, otras personas serán emprendedores, otros serán profesores, otros todavía son muchachos o muchachas que están en plena formación académica, ¿sí? Unos somos hombres, otros somos mujeres, unas personas ocupan altos cargos directivos en grandes empresas y otras personas somos anónimos para la sociedad. Sin embargo, cada uno está donde necesita estar, porque como lo dice acá, son experiencias definitorias de nuestro destino, ¿sí? Por ello, si bien ocupamos distintos roles, todos somos iguales y definida por ese tipo de experiencia que estamos experimentando en la actual encarnación. Juana de Ángelis nos habla entonces ahora de la identificación y nos dice que las personas se identifican con el progreso según la doctrina espírita de dos grandes formas, de manera externa y de manera interna. Y nos señala que la identificación señala el grado de cada persona destinada a la elevación, la cual puede conseguir, pero para ello debe liberarse de muchos tipos de valores, de hábitos milenarios que están muy arraigados en nosotros y que realmente nos genera falsas necesidades y que nos está reteniendo en ese camino de progreso. Durante muchos años siempre se habló del orgullo y vemos cómo en el antiguo Japón el orgullo lo era todo. Y cuando el orgullo se veía afectado, estaba muy bien vista la práctica de hacerse el harakiri, que consistía en uno apuñalarse de tal forma que no hubiera salvación y se veía como un acto de honor
de la persona que lo hacía para redimir esa pérdida del orgullo. Y vemos que el orgullo, lo sabemos nosotros, es una expresión del egoísmo. Y muchas veces uno escucha personas que hablan, es que yo soy más orgulloso que un samurái. Y traemos todavía, no sabemos si en el pasado nosotros fuimos realmente individuos que manejábamos el orgullo a sus niveles, ¿sí? Entonces, eso que para nosotros es destacable, decir yo soy una persona orgullosa, realmente son hábitos y comportamientos que frente a las leyes divinas nos indica que nos hace mal. Y de esto habla Juana de Ángelis, muy alineada a las enseñanzas doctrinarias, porque Juana de Ángelis es un espíritu del Consolador, un espíritu superior que hace parte del Consolador, donde nos indica de este relacionamiento con el progreso y cómo debemos cada uno de nosotros identificarnos para poder reformarnos. Ahora bien, habla ahora acerca Juana de Ángelis en esta misma obra de la persona y nos dice que desde el punto de vista ahora psicológico, una persona es un ser que se expresa en múltiples dimensiones. Y nos dice que observado desde el punto de vista de la inmortalidad, centro de la charla del día de hoy, los seres somos preexistentes al cuerpo y nuestro origen se pierde en los milenios pasados del proceso evolutivo y que nos desarrollamos de acuerdo a una finalidad que se manifiesta en cada experiencia corporal. Nuestras reencarnaciones no son cíclicas y consecutivas, no, en este fui hombre, entonces en la próxima voy a ser así, en esta fui pobre, la próxima voy a ser de clase media, la próxima de clase alta, no. La experiencia llega de acuerdo a lo que más necesite para nuestro progreso. Cuando nos seamos mujeres, todos hemos sido mujeres, todos hemos sido hombres, hemos vivido distintas experiencias y nos hemos relacionado con infinidad de otros individuos, con el objetivo precisamente de lograr ese progreso evolutivo y lograr adquisiciones y tener nuevas herramientas, desarrollar nuevas funciones, nuevas facultades que nos conllevan a nuestro crecimiento y a la construcción de la verdadera felicidad. Muchas veces las personas que carecen de las cosas materiales en mayor medida son más felices que las personas que tienen la capacidad de comprar todo lo que permita el dinero. Y la gran diferencia es que unos son libres y los otros son esclavos de. Entonces, haciendo toda esta distinción entre personalidad, identificación y nuestra visión psicológica en múltiples dimensiones que constituyen a las personas, debemos comprender entonces que nos encontramos sujetos a unas leyes y que esas leyes, cuando actuamos, esas leyes morales que son de carácter divino y que son eternas como el mismo Dios, si nos comportamos de acuerdo a ellas, estamos acorde al bien. Y cuando nos alejamos de ellas, realmente estamos obrando mal. Por ello, los espíritus superiores nos indican que es preciso que el espíritu adquiera experiencia. Y para eso necesita conocer tanto el bien como el mal. Por esa razón existe la unión del espíritu con el cuerpo. Es decir, nos están justificando la reencarnación. Y esto no lo hablan aquí en la pregunta 634 del libro de los espíritus, cuando se nos explica el bien y el mal. ¿Sí? Entonces vemos acá que las cosas que parecieran nos hacen daño cuando nos equivocamos, realmente constituyen una herramienta en nuestro progreso. Cuando incluso nos desviamos, Dios es tan misericordioso, tan absolutamente misericordioso, perdón, que incluso cuando nosotros nos equivocamos, constituye una herramienta para nuestro progreso. Y esa herramienta para el progreso, cuando superamos ese escollo, nos da la autoridad moral de luego auxiliar a otros. Entonces, espíritus como Becerra de Meneses, como Francisco de Asís, como Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda y tantos espíritus del Consolador que hemos conocido, pasaron por ese mismo proceso. Y bajo la autoridad moral de haber superado sus propias dificultades es que hoy nos orientan. Es bastante interesante este concepto, ¿no? Entonces, siguiendo adelante, llegamos al ejemplo, a la guía, al que debemos emular,
que es el Maestro Jesús. Por ello presentamos acá el legado moral del Maestro Jesús y la filosofía espiritualista, que no es otra que la doctrina espírita, la cual está condensada en el libro de los espíritus, y de ahí se desglosan las otras 4 obras del Pentateuco. Aquí, en este punto, se toma al Maestro Jesús. Y como lo presenta el Evangelio según el Espiritismo en su introducción, el Maestro Jesús definitivamente es un ser excepcional, trascendental, tan importante que dividió la historia de la humanidad en 2 grandes eras, antes y después de Jesucristo. Y veamos que esto no es una connotación religiosa. Realmente, cuando se evalúa la historia se evalúa antes y después de la llegada del Maestro Jesús, por lo menos la historia de la humanidad. Y algunos tomaron la existencia del Maestro Jesús para sustentar bases y dogmas de carácter religioso. Otros se fueron por el lado sobrenatural y convirtieron las enseñanzas del Maestro Jesús y su vida en una herramienta para hacer todo tipo de predicciones. Otros han tomado la vida de Maestro Jesús para destacar lo que han denominado milagros, situaciones que solamente él podía hacer y que nadie más puede emular. Y otros, por su parte, se han encargado de estudiar históricamente el paso del Maestro Jesús por el planeta Tierra. Sin embargo, nosotros los espíritas hemos tomado al Maestro Jesús como guía y ejemplo de la perfección moral, porque precisamente su enseñanza es de carácter moral para toda la humanidad. El Maestro Jesús no vino para un pueblo o para el otro. Su enseñanza es funcional para toda la humanidad. Y el Maestro Kardec, cuando preguntaba a los espíritus superiores, oigan, si están estas leyes morales que muchas veces es difícil de comprender, si no sé cómo aplicarlas, si me pierdo en mis propios defectos, si no tengo la capacidad, la experiencia, el raciocinio para poder captar y asimilar toda esta información, ¿qué hago? ¿Cuál es ese ejemplo, ese guía que debo tener, ese ejemplo de perfección moral? ¿Acaso Dios no lo ha dado? El Maestro Kardec plantea estas inquietudes en la pregunta 625 del libro de los Espíritus. Y la respuesta es maravillosa y la más corta y concreta que se da en toda la codificación. Y los espíritus superiores le dijeron al Maestro Kardec, ved a Jesús. Pero ved a Jesús no es solo observarlo con los ojos, sino comprender sus palabras, sus actitudes, su comportamiento, la trascendencia de sus enseñanzas, incluso en el momento de su testimonio. Cuando lo vilipendiaron, cuando lo lastimaron, cuando se burlaron de él de la manera más injusta. Y sin embargo, en ese momento, el Maestro nos enseñaba cómo comportarse en esos instantes que muchas veces todos los experimentamos en nuestras vidas. Señala el Maestro Kardec que Jesús es para el hombre el ejemplo de la perfección moral y que Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. Maestro Jesús enseñó la más pura expresión de la ley de Dios y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Recordemos que el Maestro Kardec estableció una escala espírita que sintetizó en 3 grandes escalones o 3 grandes niveles. En el escalón inferior presentó a los espíritus imperfectos, los cuales se caracterizan porque prefieren o sobreponen o interponen la materia por encima de lo espiritual. En un segundo nivel se agrupan los espíritus que se denominan espíritus buenos. Son aquellos que ya reconocen la importancia de lo espiritual por encima de lo material. Y en el nivel de la escala espiritual, en el más alto grado de desarrollo intelectual y moral, están los espíritus puros. Esos espíritus que han pasado por todas las demás escalas, que se han logrado desprender de la materia, que comprenden a Dios y gozan de una felicidad plena. Y esa felicidad consiste en el auxilio y ayuda de los que están por debajo de ellos.
Allí, en ese punto, se encuentra el Maestro Jesús. Y dicen los espíritus del Consolador que antes de que se unieran los primeros átomos que fueran a constituir lo que hoy por hoy es nuestro sistema solar, nuestra Tierra, Jesús, el Maestro Jesús, el Espíritu de verdad, ya era Jesús. Es decir, ya era un espíritu puro. Es algo maravilloso para comprender a este ser, y no comprender, sino entender un poco mejor a este ser excepcional que es ese ejemplo de perfección moral para toda la humanidad. Llegando acá, el Maestro Jesús es tan importante porque realmente él pudo aplicar esas leyes morales, las leyes divinas, a la perfección. Y cuando nosotros tengamos dudas de cómo comportarnos, analicemos a través de ese ejercicio de ver a Jesús, qué haría él en la situación si él se encontrara en esa situación en la que nosotros estamos. Porque realmente el Maestro Jesús nos marcó una regla de conducta a través de su comportamiento. Pero algo más maravilloso es que el Maestro Jesús era completamente coherente, porque esa regla de conducta se mantenía en la vida privada, pero también en la vida pública. Y lo que nos sucede muchas veces a muchos de nosotros es que somos unos con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, y somos otros cuando se cierra la puerta de la casa y quedamos con nuestro núcleo familiar. Es decir, no somos consistentes, no somos coherentes. Asimismo, cuando logremos esta coherencia de la aplicación de las leyes morales, convirtiéndolos en esta regla de conducta que sea coherente en todas las situaciones de nuestra vida, establecerá el principio de todas las relaciones sociales. Y de esta manera podremos hablar realmente que la ley de justicia divina, no la de los hombres, es la que impere entre los hombres. ¿Sí? Porque actualmente la ley que nos rige son leyes hechas por hombres que son transitorias, que son cambiantes. Y lo que ayer era aceptado, hoy es repudiado. Y los espíritus señalan que muchas de nuestras leyes que hoy consideramos nobles e ilustres, realmente ante las leyes divinas son repudiables. Por ello, nosotros no debemos desesperarnos, no debemos perder la esperanza, a pesar de que muchas veces nuestros legisladores determinen situaciones que van en contra de la vida, en contra de la justicia divina, porque todos ellos, incluso esos legisladores, son transitorios y muy seguramente más adelante regresarán a enmendar los errores del día de hoy, tal cual como nosotros lo hacemos. Ahora bien, entonces, la doctrina espírita, ¿dónde coge mayor fundamento, sustento y seguridad para tú poder llevarla a tu familia y a las personas que te rodean? Y es lo siguiente, ya hablamos de las herramientas del progreso, de la felicidad, de Jesús como maestro, modelo y guía de la humanidad y el punto en el que nosotros nos encontramos. Ahora bien, en el frontispicio del libro de los Espíritus, cuando se analiza el propósito de la obra, el Evangelio según el Espiritismo, nos dicen que el objetivo de esta obra es la explicación de las máximas morales de Cristo. Y si Cristo es el guía y modelo de la humanidad, pues se nos están explicando realmente cuál es el trasfondo de las enseñanzas para ese espíritu inmortal que eres tú y que soy yo, para nuestras vidas. Luego nos dice que estas máximas morales están en total concordancia con las enseñanzas que da la doctrina espírita. Y finalmente, lo más importante, cómo aplicar esas máximas morales de Cristo, acorde a la explicación de las enseñanzas espíritas, en las diversas situaciones de nuestra vida. Es decir, que el espiritismo nos da las herramientas para esa transformación moral. Corresponde a cada uno de nosotros tomarlas y vivirlas, lograr esa coherencia entre lo que deseo, lo que pienso, lo que hago y cómo me comporto. ¿Ya? Siendo así, de esta manera, llegando al verdadero propósito del espíritu inmortal, es decir, de ti y de mí. ¿Cuál es nuestro verdadero propósito cuando reencarnamos? ¿Reencarnamos para convertirnos en los mejores doctores? ¿Reencarnamos para volvernos en los mejores artistas, deportistas o cualquier expresión en la que nos queramos presentar?
¿O cuál es realmente nuestro verdadero propósito? Porque por más ilustre que pueda llegar a ser nuestra reencarnación, desencarnaremos. Entonces, ¿cuál es el propósito real de la reencarnación? ¿Sí? De nosotros con nuestra naturaleza íntima. La respuesta está en el Evangelio según el Espiritismo. Cuando en el capítulo 16, que se habla de no se puede servir a Dios y a Mamón, los espíritus superiores nos dan una instrucción y nos hablan acerca de la verdadera propiedad. Y nos dice que todos los espíritus que reencarnamos en el planeta Tierra, sin importar la condición y la personalidad que vayamos a tener, tenemos tres grandes aspectos con los que llegamos y son los mismos tres aspectos que se quedan con nosotros una vez desencarnamos. Y nos dicen que uno de ellos es la inteligencia, el segundo los conocimientos y el tercero los valores morales. Nosotros llegamos con esas conquistas, con esas facultades y en la reencarnación nos encargamos de desarrollarlas, ampliarlas, maximizarlas. Cuando hablamos de la inteligencia, no es que uno sepa más matemáticas que otro. Hablamos precisamente de la capacidad de razonar y de discernir. Cuando hablemos de conocimientos, no es únicamente aprender fórmulas, aprender leyes, aprender técnicas, sino el conocimiento es comprender, conocer, saber con mayor claridad de conciencia las distintas situaciones y los relacionamientos que tenemos. Y los valores morales es el desarrollo de nuestra conciencia como espíritu inmortal. Llegando entonces a este punto, muy importante que los espíritus superiores le indicaban al maestro Kardec que teniendo plena conciencia de nuestra inteligencia, de nuestros conocimientos y de nuestros valores morales, corresponde ahora involucrarnos unos con otros en el marco de las leyes divinas y establecer una claridad de nuestro relacionamiento con nosotros mismos, con nuestro prójimo, que son nuestros semejantes, y naturalmente con Dios, para poder tener una vida armónica y desarrollar esa tan anhelada espiritualidad legítima. Porque debemos recordar que todas nuestras acciones, desde la más ínfima hasta la más trascendental, se encuentran sometidas a las leyes de Dios. Y ninguna de nuestras acciones, por insignificante que pueda llegar a ser, puede convertirse en una violación a esas leyes. Los espíritus superiores, de hecho, dicen que nosotros en el estado actual de desarrollo en el que nos encontramos desde el punto de vista moral e intelectual, hay muchas situaciones que consideramos y que menospreciamos y que son grandes transgresiones a las leyes divinas, lo advierten los espíritus superiores. Siguiendo adelante, los espíritus superiores, cuando nos hablan, continuando aquí con esta pregunta que es la 964 del libro de los espíritus, que nos habla nuevamente en ese principio rector doctrinario, esperanzas y consuelos, ahora penas y goces futuros, ¿sí? Nos dice que si nosotros sufrimos las consecuencias de las violaciones de las leyes divinas, solo debemos quejarnos y reclamarnos a nosotros mismos. No es culpa de Dios ni de nadie que nos acompañe. Nosotros mismos, gracias a ese libre albedrío del cual tenemos una vez adquirimos nuestra individualidad. Y nos dice que somos nosotros los artífices de nuestra felicidad o de nuestras desdichas venideras. Entonces, si hoy estás atravesando, como todos nosotros, expiaciones muy complejas, hay personas que tienen expresiones desde que nacen muy complejas, llegan con una limitación absoluta de movimiento, de capacidad de pensar, de coordinar. Hay personas que llegan acéfalas, hay personas que sufren grandes accidentes, tienen enfermedades muy dolorosas, muy complejas. No son castigos, no son personas olvidadas por Dios, porque también es muy recurrente el término que esta persona, Dios se olvidó de esta persona. O muchas veces otras personas oran diciendo, Dios, acuérdate de tal persona. No, la persona llegó con esa problemática o la persona está experimentando una expiación muy dura precisamente porque se está liberando de compromisos del ayer o incluso compromisos en esta misma vida. Y debemos recordar que Dios no se olvida de nadie y debemos compartir nuestra caridad, nuestra fraternidad y nuestra dulzura, que es muchas veces lo que necesita la persona, más que nuestra lástima y nuestras miradas de reojo. Así pues,
El espiritismo, como lo señala el maestro Kardec, nos propone una educación moral, pero no una educación moral que esté registrada en los libros, porque la educación moral realmente consiste en el arte de formar caracteres. Y de esta manera, la educación moral constituye el conjunto de hábitos adquiridos. Hoy tenemos unos hábitos, unos muy buenos y otros que nos hacen daño. El propósito aquí es ir reemplazando los hábitos que nos hacen daño por hábitos que constituyan, como lo señala el maestro Kardec, orden y previsión para nosotros mismos y para los demás. Esa es la propuesta de reeducación moral que presenta la doctrina espírita. Por ello, en total concordancia con estas enseñanzas, el espíritu de Juana de Ángelis, en esta maravillosa obra que se llama Psicología de la Gratitud, nos dice que a la educación le cabe una gran responsabilidad, que es porque la educación le corresponde disolver las construcciones morales viciosas, presentándoles auxilio para la conquista de nuevos comportamientos que favorezcan la práctica de nuevas costumbres que estén por encima de lo inmediato y de lo fisiológico. Muchas veces hay personas, lo dice Juana de Ángelis y también lo dice este gran espíritu Marco Prisco, dicen, hoy por hoy voy a cortar de raíz con este vicio y voy a dar un cambio inmediato. Y resulta que las personas necesitan un proceso. Todo se va dando en una justa medida y cada quien va en ese ciclo. Y la mejor forma para combatir una mala tendencia, una mala inclinación, es no solamente anularla, sino irla reemplazando por un hábito que sea más saludable para nosotros. Por ello, los espíritus superiores le decían al maestro Kardec en la pregunta 609 del libro de los espíritus que los progresos iniciales en todo nuestro cambio generalmente se realizan con lentitud, porque todavía no están secundados por la voluntad. Tenemos la intención, pero todavía la voluntad no se ha desarrollado. Por ello, si siguen una progresión más rápida, a medida que el espíritu va progresando, el progreso también va llegando de manera más rápida. ¿Por qué? Porque a medida que progresamos, nuestra conciencia adquiere una mayor perfección y conciencia, como lo dice acá, una mayor conciencia de nosotros mismos. Los primeros pasos, cuando recordamos a los bebés, al principio les cuesta mucho mantener el equilibrio. Sus primeros pasos son lentos, son torpes, muchas veces se caen. Pero una vez adquieren cierto sentido del equilibrio, salen a correr. Y todos los que hemos tenido nuestros hijos, vemos cómo pensábamos que ellos se iban a caer, que se iban a pegar, y los muchachos tenían plena claridad de dominio de su cuerpo. Y así en cada una de las etapas de la vida, y más aún concerniente a lo moral. Hay que esforzarse y empezar a plantearnos pequeñas conquistas, cosas que podamos cumplir, que exijan menos de nuestra capacidad de voluntad. Y a medida que nos vayamos cuenta que lo podemos cumplir, nos vamos colocando metas un poco más grandes, más ambiciosas, sin desmedirnos, y progresivamente iremos en ese camino del desarrollo y de nuestra transformación moral. Entonces, el verdadero hombre de bien, que es el propósito, lo que plantea la doctrina espírita a través del seguimiento del Maestro Jesús como guía y modelo de la humanidad, es aquel que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza, tal cual como lo ha hecho el Maestro Jesús. Y cuando llegamos entonces a la comprensión del hombre de bien, de los caracteres del hombre de bien, lo que nos separa de un ser como el Maestro Jesús, el Maestro Kardec hacía el siguiente análisis, diciendo que el hombre de bien, como lo acabamos de señalar, practica la ley de justicia, amor y caridad en su máximo nivel de pureza, pero que está compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo. Es bueno y compasivo y benévolo para con todos. Es indulgente y nunca es vengativo, y trata a los demás como quisiera que lo tratasen a sí mismo. Entonces vemos que nosotros acá hay muchos elementos que se nos están presentando que todavía nos cuestan,
Porque cuando vemos ciertas noticias que son tan injustas, tan dolorosas, y se centran en una persona que en un momento de desequilibrio acabó con los sueños, con los anhelos de unos o de varios, o líderes que son injustos, líderes que son abusivos, o personas que influyen en nuestra vida y que nos hacen daño, no dejamos de sentir muchas cosas. Pero a la luz de la inmortalidad del alma, comprendemos que esos individuos están viviendo su propio camino y que ellos tendrán que responder no ante nosotros, sino ante las leyes divinas, ante el mismo Dios por sus propios errores. Y allí llegará con más claridad y más tranquilidad la capacidad de ser compasivos, de ser benévolos, de ser indulgentes y de apagar muchas veces ese fuego interno que nos lleva a decir, llegará su momento, llegará su hora, ojalá le pase lo mismo para que sepa que es el dolor. Se acallan esas voces internas. Y es esta conciencia realmente de la inmortalidad la que nos ayuda a comprender y pedir, incluso llegar al momento de nosotros pedir por esas personas, porque ya se va a volver para nosotros evidente que ellos, los que están hoy en ese poder transitorio, se están comprometiendo y llegarán momentos muy complejos para ellos. Entonces, nos corresponde hacernos un constante autoexamen, una interrogación a nuestra conciencia para evaluar nuestros propios actos, ¿sí? Y preguntarnos a nosotros mismos, hoy en este instante, no ayer, ni hace un mes, ni hace un año, hoy en este instante, ¿he violado las leyes de Dios? Hoy, ¿obré mal o obré bien con una o con las personas que me relacioné? Hoy realmente hice todo el bien que pude haber hecho durante las distintas situaciones de este día que acabó de transcurrir. Hoy, ¿será que volteé la cara y desprecié voluntariamente la ocasión de ser útil para una causa o para alguna persona? ¿Será que en este momento hay una persona que se está quejando por mi mal comportamiento contra ella o contra otros? ¿Realmente hoy obré actuando como quisieran que los demás obraran por mí? Todos estos son situaciones que no son para darnos golpes de pecho, ni para señalarnos ni castigarnos, sino son reflexiones válidas para nosotros encontrar y detectar nuevas oportunidades de ser realmente hombres de bien, de actuar según el bien de la doctrina espírita, porque los espíritus superiores le indicaban al maestro Kardec en la pregunta 629 del libro de los espíritus que realmente el hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese momento el hombre está observando la ley de Dios. Es muy interesante este concepto y es una de las respuestas que a mí más me gusta porque nos está mostrando realmente el camino de una manera muy pragmática. Nosotros nos comportamos bien cuando hacemos todo con miras al bien y para el bien de todos. Es decir, es un concepto que se despega totalmente y se aleja totalmente del egoísmo, del materialismo, ¿sí? De todos estos conceptos que es lo que nos impide ser mejores. Quiero cerrar la charla de hoy presentando la historia de este ser maravilloso, anónimo para muchos de nosotros y a lo mejor conocido para otros. Es un vietnamita que se llama Tong Puoc. Tong Puoc es un hombre que era un albañil muy humilde allá en Vietnam y que se enteró que había una clínica que era muy famosa porque allí las mujeres que estaban en muy malas condiciones, en unas situaciones paupérrimas, decidían ir a esa clínica para abortar. Y esa clínica era muy famosa por eso. Tong Puoc empezó a ir a esa clínica y pedía que por favor que esos no nacidos se los entregaran para darles cristiana sepultura, porque es creyente. Entonces él se los llevaba e iba a un lugar específico a enterrarlos. Y con su trabajo y su dinero compró una parcela en una montaña y allí era donde enterraba a todos estos bebés que eran abortados. Les daba un nombre, los enterraba y iba haciendo. Y estos son de los primeros esfuerzos. Esta imagen que ustedes ven es una imagen muy antigua, está en muy mala calidad, pero que está mostrando precisamente ese esfuerzo que él hacía para darle enterrar a estos no nacidos. Con el paso del tiempo,
siguió trabajando en esta obra y dicen todas las infografías que hay acerca de este ser excepcional, Tom Pook, que del cementerio que él construyó, llevaba más de 10,000 no nacidos que él enterraba y como se dan cuenta, vean todo el cuidado y la dedicación para cuidar sus cuerpos, ¿no? Sus cuerpecitos. Pero él no se quedó tranquilo con eso, porque ahí lo único que estaba haciendo era tratando de dar un poco de tranquilidad a esa situación que se estaba dando. Entonces él se empezó a acercar a todas esas madres que iban con esa intención de abortar o de abandonar a sus hijos. Y es así como él empezó directamente a adoptar legalmente a todos los bebés que eran rechazados o que eran dejados, botados en distintos lugares en la zona donde él vivía o donde él vive en Vietnam. ¿Sí? Aquí lo ven, esto también es una foto antigua, él ya es un hombre mucho mayor con uno de esos bebés, porque él no solamente los recogía, sino que los adopta legalmente y los deja para él. Hasta donde se sabe de la historia, tiene más de 100, aquí lo ven ya un poco mayor, rodeado, todos los que están acá son hijos legales de él que él ha adoptado, y allá en el lugar donde él vive, sus hijos, todas las niñas, les da el mismo nombre que tiene un significado trascendental, y también a los niños. Y a todos los trata como sus hijos y les ha dado la oportunidad de vivir, les ha dado la oportunidad de educarse y les ha dado la oportunidad de ser hombres de bien. Vemos de esta forma que en todos nosotros, incluso de la manera más anónima, tenemos el potencial de ser personas, individuos de bien. A todos nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la vida de alguien y tenemos la oportunidad de cambiar nuestra propia vida. ¿Para qué? Para contribuir al bien, para ser elementos útiles a la mano de Dios. Porque a nuestro alrededor, incluso en nuestras familias, hay personas que tienen muchísimas necesidades. Necesidad de ser escuchadas, necesidad de un abrazo, necesidad de un te quiero, necesidad de un consuelo, necesidad simplemente de que alguien los escuche. No se necesitan pasos gigantes y notorios para hacer el bien. Solo se necesita la determinación, teniendo siempre presente que Dios es bueno, que Dios es absoluto en todos sus atributos y que nosotros, como creación de Dios, tenemos la capacidad de practicar siempre el bien. Les doy muchas gracias por esta charla, por esta oportunidad de estar aquí con ustedes y espero realmente que hayamos cumplido con las expectativas de esta tarea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Camilo por estas enseñanzas en la tarde de hoy para todos nosotros. Hay una pregunta solamente pues en el chat y dice, si se logra destruir los prejuicios sectarios a nivel individual, ¿cómo lograr la solidaridad hoy frente a decisiones como la del presidente Putin de Rusia frente a Ucrania y la de la Corte Constitucional de Colombia con respecto a la despenalización total del aborto, sin que lleguemos a perder la esperanza en el día de hoy? Bueno, en el marco de la charla que hemos hablado hoy, realmente todas estas situaciones están por encima de nosotros, ¿no? Son situaciones que nosotros no podemos controlar. Lo que realmente compete y es la intención de esta charla es una reeducación íntima personal. ¿Sí? Cada una de estas personas que está influyendo en la sociedad, como nosotros también lo influimos en nuestros círculos sociales, están tomando decisiones, ¿sí? Están tomando decisiones que afectan a unos a los otros. Nosotros no podemos perder la fe de que este proceso, estamos en un proceso de evolución, en este momento el planeta Tierra está en un proceso de transición planetaria y tenemos la claridad, los espíritas tenemos la claridad de que estos son unos tiempos turbulentos, pero que van a cesar y que el planeta Tierra cada vez está más poblado de espíritus con tendencia al bien que con tendencia al mal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos engañamos por los medios, porque lo que venden los medios es toda la injusticia, ¿sí? Lo que más vende es el sensacionalismo, la injusticia, pero cada vez hay más personas que quieren hacer el bien
y tenemos que tener esa certeza, ¿no? Lo dice la codificación espírita y las distintas obras también de los espíritus del Consolador muestran cómo cada vez están llegando desde hace muchas décadas espíritus superiores que están destinados a llegar a los lugares más deprimidos, más oscuros, donde se encuentran los peores vicios de la sociedad para desde el núcleo irlas reformando a través de su ejemplo y de su convicción moral. Entonces, esa certeza nosotros la tenemos que tener, ¿sí? Y tenemos que transmitir eso a los demás. Que una ley de estas como las que se está presentando aquí en Colombia, pues nosotros no tenemos la oportunidad de reversarla, pero sí a través de estos espacios, de esta charla, los espíritas tenemos que hablar del derecho a la vida y tenemos que explicarle a la gente que a través de la reencarnación se comprende por qué una persona es violador y por qué una persona es violada y que por qué, y por qué incluso la vida de un bebé que pueda ser abortado, sea porque venga con una malformación, porque se justifique porque es por una violación, por la razón que se quiera justificar ante las leyes divinas, hay que respetar el derecho a la vida. Entonces, las hijas, las mujeres que militan en el movimiento espírita, a través de esta enseñanza que se instruye en los centros espíritas, se va convenciendo de que si bien la vida se está dando en su cuerpo, eso es por una misión que viene hoy por hoy a desarrollar, ¿sí? Y a través de esa misión, el propósito de la capacidad de la reproducción en su propio cuerpo le da a la mujer esa oportunidad de resarcir, de ayudar. Todos esperamos que nuestros hijos se den por un proceso primero de un matrimonio, poder estar juntos con esa pareja ideal, poder crear un hogar estable, pero hay otras personas donde el proceso de la vida llega a través de un acto violento. Pero lo más importante es darle la oportunidad a esa persona de que también pueda reencarnar y seguir su propio proceso. Y muchas veces nuestra misión es esa. Y ahí es donde está la prueba, porque tenemos que renunciar al propio dolor. Entonces esa es la educación que propone la doctrina espírita. Bueno, muchas gracias Juan Camilo por tu respuesta. Vamos a darle un minutico a don Germán para que lo salude y seguimos con nuestra actividad. Quiero ser muy breve por la cuestión del tiempo. Le agradezco a Juan Camilo por su conferencia muy bien fundamentada doctrinariamente. Muchísimas gracias. Quisiera también extender mi reconocimiento a quienes están en la plataforma e igualmente a quienes están en este momento presencialmente en la sede del Centro Espírita escuchando la conferencia de nuestro querido hermano Juan Camilo. Muchísimas gracias para Juan Camilo, muchísimas gracias para todas las personas que generosamente nos han acompañado y un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias, Germán, nuevamente a Germán, al Centro Espírita Rutas de Luz, que le dan, no a mí, sino a Clara de Asís de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Juan Camilo. Dando entonces continuidad a la tarea del día de hoy, vamos a darle paso a Rosita con el Evangelio. Rosita tiene apagado el micrófono. Así que ya, ahora sí. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos al Evangelio de esta tarde, capítulo 24. No pongan la lámpara debajo del celemín. Entonces, la lámpara debajo del celemín, porque Jesús habla en parábolas. No se enciende una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. San Mateo 5:15. Pasamos la otra ahí. Nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Pues nada hay oculto que no vaya a ser descubierto y nada secreto que no vaya a ser conocido y presentado públicamente. San Lucas capítulo 8,
16 y 17. Si aquí vemos, bueno, ahorita pasamos a la otra. Si aquí vemos que en la doctrina de los espíritus, en las casas espíritas, cuando llega alguien, llega con muchas interrogantes y quiere muchos esclarecimientos, el director, el que esté encargado de esclarecer, le esclarece en lo que más está al alcance, pero si la persona tiene muchos interrogantes, se le informa que existen los cursos que se dan en la casa, que hay, están los libros de la codificación espírita, que ahí se puede ilustrar y los libros que hay. Entonces a la persona se le orienta y se le aclara lo que es la doctrina para que vaya entrando. Entonces de esa forma la doctrina coloca la lámpara en lo alto del selemín. Entonces pasamos a la otra. Acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que ya tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Y pasamos a la otra, y me hace el favor. Y oyendo no entienden ni comprenden. En ello se cumple la profecía de Isaías cuando dice, oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis, miraréis con vuestros ojos y nada veréis, porque el corazón de este pueblo se ha embotado, sus oídos se han vuelto sordos y han cerrado sus ojos, no sea, han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan con su corazón y entiendan, y que al convertirse yo los sane. San Mateo capítulo 13, 10, 15. Bueno, pues el Maestro Jesús nos habla en esa época en parábolas, esperando que la humanidad avanzara espiritualmente y cuando ya tuviera un avance espiritual pudiera entender el sentido exacto de sus enseñanzas en parábolas. Pero pues, bueno, pasamos a la otra. Aquí viene la explicación del maestro Allan Kardec. Y dice que causa sorpresa oír que Jesús diga que no se debe colocar la luz debajo del selemín cuando él mismo oculta constantemente el sentido de sus palabras bajo el velo de la alegoría, que no todos pueden comprender. No obstante, él ofrece una explicación a sus apóstoles. Les habló en parábolas porque ellos no están en condiciones de comprender ciertas cosas. Ven, miran, oyen, pero no entienden. De modo que sería útil decirles en este momento, pero a vosotros os lo digo porque os ha sido dado comprender estos misterios. No sé si hay algo sobre esta. ¿Sigue? Aquí. Así pues, Jesús obra con el pueblo como se hace con los niños, cuyas ideas no están aún desarrolladas. Es que no alcanzo a ver esta. Debe poner la lámpara debajo del selemín, sino sobre el candelero para que todos los que entran puedan verlo. Eso no significa que haya que revelar sin consideración todas las cosas. La enseñanza debe ser proporcional a la inteligencia de aquel a quien se dirige, porque hay personas a quien una luz demasiado intensa los deslumbraría sin iluminarla. Pues el Maestro Jesús les hablaba, sabemos, a los apóstoles claramente, porque pues ellos estaban en las condiciones de entender la enseñanza del Maestro. Entonces, por eso, Maestro Jesús, él se explicó claramente con ellos y ellos ya tenían un avance espiritual que no lo tenía el resto del pueblo al que se dirigía. Bueno, sigamos, hermanos. ¿Vamos ahí? Sucede con los hombres en general lo que ocurre con cada individuo en particular.
Las generaciones tienen su infancia, su juventud, su edad madura. Cada cosa debe venir a su tiempo, pues la semilla que se arroja al suelo fuera de estación no germina. No obstante, lo que la prudencia aconseja callar momentáneamente, tarde o temprano será descubierto. Esto se debe a que, llegado a cierto grado de desarrollo, los hombres buscan por sus propios medios la luz intensa, pues la oscuridad les molesta. Pasamos, hermano. Dios les ha dado la inteligencia para que comprendan y se orienten tanto en las cosas de la tierra como en las del cielo. Los hombres que quieran razonar su fe, es entonces cuando se debe poner la lámpara debajo del selemín, puesto que sin la luz de la razón la fe se debilita. Aquí nos mandan a un capítulo, sí, pero pues ya no pasamos más bien, hermanas, ahí del Evangelio. Así pues, si bien la providencia en su previsora sabiduría solo revela gradualmente, siempre lo hace a medida que la humanidad está madura para recibirla. La providencia las mantiene en reserva y no bajo el selemín. En cambio, los hombres que están en posesión de esas verdades, por lo general las ocultan al común de las personas con la intención de dominarlas. ¿Pasamos? Son ellos los que en realidad colocan la luz debajo del selemín. A eso se debe que la mayoría de las religiones tengan sus misterios, cuyo examen prohíben. No obstante, mientras esas religiones van quedando rezagadas, la ciencia y la inteligencia avanzan y rasgan el velo del misterio. El pueblo llegó a la edad adulta y quiere penetrar el fondo de las cosas, de modo que eliminó de su fe lo que se oponía a la observación. Pienso que el maestro Lancarde habla acá porque pues en época antigua, antes de que vinieran los protestantes, la Biblia no tenían, o sea, el pueblo no podía observar una Biblia, era lo que le dijeran los dirigentes de la iglesia. Entonces, por eso el maestro explica esto acá. Pasamos. No puede haber misterios absolutos y Jesús está en lo cierto cuando dice que no hay nada secreto que no vaya a ser conocido. Todo lo que está oculto será descubierto algún día y lo que el hombre aún no puede comprender en la tierra le será revelado sucesivamente en el mundo más adelantados, a medida que se purifique. Por ahora en este mundo se encuentra en medio de tinieblas. Pasamos. Hay quienes preguntan qué beneficio podría extraer el pueblo de esa cantidad de parábolas cuyo sentido estaba oculto para él. Observemos que Jesús solamente se expresó por medio de parábolas en las partes hasta cierto punto abstractas de su doctrina. No obstante, hizo de la caridad hacia el prójimo, al igual que de la humildad, las condiciones precisas para la salvación, y todo lo que dijo respecto a eso ha quedado perfectamente claro, explícito y sin ambigüedades. ¿Hay más diapositivas, hermano Walter? Así debía ser, pues se trata de la regla de conducta, regla que todos debían comprender para estar en condiciones de llevarla a la práctica. Era lo esencial, era lo esencial para la multitud ignorante, a la que se limitaba a decir: esto es lo que debéis hacer para conquistar el reino de los cielos. Acerca de los aspectos restantes, reservaba el desarrollo de su pensamiento exclusivamente para sus discípulos, puesto que ellos estaban más adelantados tanto en lo moral como en lo intelectual. Jesús
tuvo oportunidad de iniciarlos en el conocimiento de verdades más abstractas. Por eso él manifestó: a los que ya tienen, más se les dará. Véase el capítulo 18, 15. O sea, los que ya comprenden, más se les esclarece, porque tienen la capacidad de entender todo lo que el maestro les esclarecía. Y lo mismo sucede hoy en el espiritismo. A medida que se va estudiando, el hermano se va esclareciendo más y van llegando más respuestas a sus preguntas. Entonces se va esclareciendo más. Pasamos a la otra, por favor. Con todo, incluso con sus apóstoles, Jesús conservó sin definir muchos puntos, cuya comprensión plena estaba reservada a tiempos ulteriores. Son esos puntos los que generaron las más diversas interpretaciones, hasta que la ciencia, por un lado, y el espiritismo, por el otro, revelaron nuevas leyes de la naturaleza que facilitaron la comprensión de su verdadero sentido. Entonces ahí vienen esas leyes como la reencarnación. Bueno, ahí pasa. El espiritismo en la actualidad arroja luz sobre una cantidad de puntos oscuros. Sin embargo, se proyecta su luz sin criterio. ¿Cómo? Es que no alcanzo a leer este pedacito. ¿Me la leen? Mira, Sin embargo, no proyecta su luz sin un criterio. bueno, en sus instrucciones, los espíritus actúan con una prudencia admirable. Abordan los aspectos ya conocidos de la doctrina de modo gradual y sucesivamente, en tanto que dejan a los restantes a fin de que sean revelados a medida que resulte conveniente sacarlos de la oscuridad. Lo que habíamos dicho, ¿no? Si la hubiesen presentado completa desde un primer momento, solo habría sido accesible para un reducido número de personas. Incluso habría atemorizado a los que no se encontraban preparados para recibir, la que hubiera significado un obstáculo para su propagación. Así pues, si los espíritus aún no revelan la totalidad de modo ostensible, no es porque la doctrina haya misterios reservados a unos pocos privilegiados, ni porque ellos pongan la lámpara debajo del celemín, sino porque cada cosa debe llegar en el momento oportuno. Los espíritus dejan que cada idea disponga del tiempo necesario para madurar y propagarse antes de presentar otra, de modo que los acontecimientos puedan preparar su aceptación. Hasta ahí va, Rosita. Ay, bueno, gracias, hermanos. Bueno, pues teníamos muy poco tiempo para el Evangelio, pero pues es muy lindo saber que el Divino Señor Jesús, Él fue claro en estas enseñanzas, en lo moral, que por ejemplo cuando nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. O sea, en esas Él fue claro, ahí no habló en parábola. Y en muchas enseñanzas morales Él fue muy claro, y esas enseñanzas pues nos siguen sirviendo, que en esa época pues la humanidad podía entender. Las que no podía entender fue las que Él habló en parábolas. Entonces, no es que haya, por eso Él enseña que no debemos poner la candela debajo del celemín, sino que debemos esclarecer todo, pero a su medida y a su tiempo. Bueno, paso para... Bueno, muchas gracias, Rosita. Sabemos del esfuerzo de salud que está haciendo y por acompañarnos el día de hoy. Le agradecemos por este hermoso evangelio y vamos a dar paso al video para la invitación el próximo sábado, la próxima charla.
Quedan todos invitados para la próxima charla de Johnny Navarro por los caminos de Jesús. Para terminar con la tarea de hoy, entonces le pedimos el favor a Rosita que nos cierre la tarea con la oración, por favor. Bueno, muchas gracias, hermana. Bueno, en este momento nos disponemos y elevamos nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios, dándole gracias a todos los mentores divinos que nos han acompañado en esta conferencia que dio nuestro hermano Juan Camilo Aguilera, y por todas las bendiciones que hemos recibido, porque se siente que la espiritualidad mayor está con nosotros, en tan bonitos conocimientos que nos dio nuestro hermano. Le damos las gracias a nuestro Padre Dios por esa gran bendición. Suplicamos para que todos reciban muchas bendiciones de paz y armonía. Que ojalá nuestro amado Señor Jesús permita que el corazón de estos violentos que quieren acabar con la paz del planeta Tierra entren en armonía, en dulzura, en misericordia, que sean ellos armonizados con ese amor divino de nuestro Señor Jesús, para que cese la violencia y llegue esa paz armoniosa que tanto queremos todos nosotros, Señor. Te suplicamos, amado Señor Jesús, que los abracen amor, porque son hermanos que necesitan de mucho amor. Por eso enviamos nuestras mejores vibraciones para todos los violentos en este momento. Señor, también te suplicamos que todos nuestros hermanos presentes en esta sala virtual de estudio, de la conferencia y de la Casa Espírita Ruta de Luz, sean irradiados de muchas bendiciones, de paz y armonía. Que el mundo espiritual mayor sea irradiado de radiante brillo espiritual, si es la divina voluntad de Dios, que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y buen fin de semana.